Pasen. Bienvenido. ¿Sabes para qué estamos aquí? Para ser sal y luz del mundo. Ven y llenémonos de su presencia. Acompáñanos. Bueno, vamos a continuar con nuestra serie Iglesia 101. Lo que queremos lograr a través de esta serie es aprender a ser una iglesia ejemplar. Y en nuestra primera prédica habíamos dicho que queremos ser una iglesia de influencia en todo nivel, en todos los estratos de la sociedad, en todos los niveles de la sociedad, en todos los lugares de la sociedad. Es ahí donde queremos estar como iglesia e influenciar. ¿Cómo influenciar? A través del amor de Cristo en nosotros. Y el día de hoy quiero compartir algo que es importante que nuestra iglesia haga para ser una iglesia ejemplar, y es defender la verdad. Pero no cualquier verdad, sino la verdad de Cristo. Y yo quiero que el día de hoy, cuando usted salga con ese ánimo y con ese anhelo de decir, yo voy a defender la verdad de Cristo en mi vida, en mi familia, en mi iglesia. Amén. Así que, bueno, la iglesia, la vida de la iglesia como el cuerpo de Cristo, como la morada de Dios, tiene que manifestar al mundo las virtudes divinas. Tiene que manifestar su santidad, tiene que manifestar su unidad, su amor y su gracia, por supuesto. Esta iglesia que el Señor ha puesto en este lugar estratégico, en la ciudad de Puembo, en la ciudad de Quito, en el cantón de Puembo. Cantón es, ¿no? No es cantón, es parroquia de Puembo. Parroquia de Puembo. Esta iglesia que ha sido puesta en este lugar tiene que ser de influencia hacia afuera. Y cada detalle que nosotros hagamos o cada detalle que nosotros tengamos en este lugar donde estamos es importante. Tenemos que analizar bien el peligro de los legalismos o del legalismo. Tenemos que enfocarnos en la oración, en la conducta en los cultos, el comportamiento que nosotros tenemos en este lugar. Tenemos que fijarnos en los líderes, en las viudas, en los siervos, en los necesitados, porque afecta a la iglesia que pertenece a Dios todo lo que nosotros hagamos. Afecta en nuestra sociedad, afecta a la casa donde Él mora, a todo lo que nosotros hagamos, nosotros digamos, nosotros pensemos. Pero recordemos de nuevo que Pablo no está hablando de la iglesia como un edificio. Pablo está hablando de la iglesia en esta construcción de ladrillos vivientes. Está hablando de la congregación de los creyentes, quienes conformamos la iglesia de Cristo. Y en esta conformación de la iglesia de Cristo hay de todo. Ustedes han oído este dicho que dice, de todo hay en la viña del Señor, ¿no es cierto? No es bíblico, pero es cierto, ¿no? De todo hay en la viña del Señor. Habemos unos flaquitos, otros gorditos, unos altos, otros bajos, unos sinceros, otros no tan sinceros, unos que amamos, a otros que les cuesta.
Habemos de todo en la viña del Señor. Y en Mateo, el capítulo 13, los versos 24 al 30, no vamos a entrar en esa parábola, pero habla acerca del trigo y la cizaña. Y demuestra que en esta época que sigue el rechazo de Cristo, seguimos viendo el rechazo a la palabra de Dios, seguimos viendo el rechazo a Jesucristo. Y seguramente habrá una mezcla de muchos que no son creyentes auténticos con los que realmente han confiado en Jesucristo. Hay de todo en la viña del Señor. Y la cizaña, yo no sé si ustedes diferencian el trigo de la cizaña, pero yo estaba investigando un poco y decía que la cizaña está hueca en sí misma y tiene una semilla negra que envenena. Parece trigo, pero no lo es, porque solo el trigo se doblega con el peso del fruto que brinda cuando ya está lista para la siega. Al contrario, la cizaña siempre se mantiene erguida, dura, hipócrita, ¿no? Y así hay de todo. Eso es lo que nos narra este texto bíblico en Mateo, y dice que el trigo y la cizaña están mezclados. Y Jesucristo al final dice que no será posible distinguir entre estos dos grupos, sino hasta cuando dan fruto. Y en la iglesia del Señor, como les digo, hay de todo. Hay trigo y hay cizaña. Hay gente que parece trigo, pero no es. No se doblega ante nada. Su orgullo, su altivez, su arrogancia hace que no doblegue ante nada. Y pretenden mostrarse como perfectos. Pretenden mostrarse como únicos. Empiezan a apuntar con el dedo a los demás. Tú pecador, yo santo. Existe de todo. Y este problema se ha sentido desde el principio de la iglesia. Desde siempre ha habido este problema. Y la iglesia local se compone de quienes profesan haber confiado en Cristo como su Salvador, pero Satanás hace su trabajo y mete en medio de ellos a muchos que no lo son. Y estos creyentes falsos desvían a los verdaderos hijos de Dios de lo que Dios quiere que hagan y hacen daño en medio de la iglesia. Y aquí vale la pena preguntarnos, ¿qué soy? ¿Trigo o cizaña? ¿Qué soy yo? Porque es importante que nosotros dentro de nuestra iglesia, si queremos aprender a defender la verdad, vivamos en la verdad. Vivamos en la verdad de la palabra y vivamos en la verdad de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo ser una iglesia ejemplar que defiende esta verdad? La primera cosa que nosotros tenemos que hacer es que la iglesia es mi familia. Yo debo entender que la iglesia es mi familia. No es un lugar donde yo vengo solo los domingos a escuchar al predicador para ver qué cojo de ahí o qué no, a ver qué me llega o no, a ver si la prédica está linda, motivadora o no. Vengo o no vengo a la alabanza porque me gusta o no me gusta la música. No se trata de eso. Se trata de entender que como iglesia nosotros somos una familia. En la primera carta a Timoteo, el capítulo 3, en el verso 14 y la mitad del 15, habla acerca de esto y dice: aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Es decir, aquí Pablo le escribe a Timoteo que para que esta iglesia donde Timoteo estaba pueda defender la verdad, primero tiene que entender cómo debe comportarse dentro de la familia de la fe,
cómo debe caminar dentro de la familia de la fe, dentro de esta iglesia. Y como hemos dicho, no de los edificios, sino del grupo de personas que conforman una congregación, que conforman una iglesia como es esta. Entonces dice que debemos aprender a comportarnos en esta familia de la fe. ¿Cómo debe ser mi comportamiento en la familia de Dios? Y yo le hago el ejemplo con su propia casa. ¿A usted cómo le gustaría que se comporten en su casa? ¿Sí? ¿A usted le gustaría el irrespeto, que alguien entre a su casa abusivamente y use todas sus cosas, se lave los dientes con su cepillo de dientes, que ponga los pies en los sillones con zapatos y todo, que vaya al baño en lugar del baño en los maceteros? ¿A usted le gustaría una persona así, irreverente? Una persona que no respeta su casa. ¿O le gustaría a alguien que entra a poner discordia en su casa y chisme en su casa? Apenas entra a su casa, entonces habla con el uno y se pelea con el otro y mete chismes. ¿A usted le gustaría que esta persona entre a su casa en esa manera? ¿O le gustaría que recibiera a una persona que huele mal, que nunca se baña, que no es aseada, que no tiene hábitos? ¿A usted le gustaría recibir a esa persona en su casa? Creo que no. Creo que a todos nosotros, a pesar de que tenemos misericordia y amor por todas las personas, no queremos tener este tipo de personas abusivas, este tipo de personas confianzudas, atrevidas, que ponen discordia, que son peleones. No nos gustaría. Pues a Dios tampoco le gusta ese tipo de personas en su casa. Sin embargo, de que este lugar no es un lugar de perfección, no es un lugar donde todos nosotros somos perfectos. Y entiendo que cada uno de nosotros, los que llegamos a esta casa, llegamos con una necesidad de un abrazo, de ser atendidos, de poder crecer en nuestra vida personal. Sin embargo, a Dios no le gusta que nosotros utilicemos estas cosas con las que nosotros venimos para hacer mal a los demás, para dañar al resto de la congregación. Si yo vengo con un problema en mi vida de mentira, yo vengo a sanar la mentira, no vengo a meter mentira en un lugar. Si yo tengo un problema de ira en mi vida, yo vengo a este lugar para aprender cómo sanar mi ira. Pero yo no vengo a ejecutar mi ira. El comportamiento que nosotros debemos tener en la casa de Dios, hablando nuevamente no del edificio, sino del grupo de personas, tiene que ser coherente. Nosotros tenemos que ser coherentes. Si somos cristianos o decimos ser cristianos, nosotros debemos actuar conforme a Cristo. Porque eso es lo que significa. Ser cristiano significa ser representante de Cristo. Entonces yo debo tratar de crecer para que cada día en mi vida yo me parezca más a Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer aquí. Y no caer en legalismos y empezar a apuntar a la gente con el dedo y a empezar a ver a los demás menos de lo que son en verdad. Debemos aprender a ser íntegros con nosotros mismos primero y con los demás. Decir que soy lo que digo que soy. Debo aprender a tener una vida piadosa. Debo aprender a amar a mi prójimo. Siempre digo que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo a pesar de que sea un NGE, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan ese término, ¿verdad? Un NGE. Necesita gracia extra. Porque hay personas que sí necesitan gracia extra.
Y nosotros necesitamos una doble de paciencia y de amor por esas personas. A veces llegamos aquí y queremos buscar la sana doctrina y decimos que venimos a buscar la sana doctrina, pero la sana doctrina no es la ley a rajatabla, la sana doctrina es la práctica de la ley. Eso es la sana doctrina. La sana doctrina no es solamente decir, es que aquí dice, y eso es lo que se tiene que hacer. La sana doctrina tiene que ver con el amor al prójimo. La sana doctrina tiene que ver con la práctica que nosotros tenemos de todo lo que aprendemos domingo a domingo. Yo no puedo acusar o juzgar a las personas por cómo se ven o lo que son. No puedo medir a las personas por lo que tienen o lo que no tienen. Yo tengo que amar a todos por igual. Eso es la sana doctrina. La sana doctrina no es apuntar con el dedo. La sana doctrina es practicar la ley de Dios. Amén. La segunda cosa es que la iglesia debe sostener la verdad de Cristo. La iglesia debe sostener la verdad de Cristo. En el versículo 15b, es decir, en la segunda parte del verso 15, dice: esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Cuál es esa iglesia? Esa iglesia donde nos están enseñando a comportarnos, nos están enseñando a ser familia. Esa iglesia es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. En otra versión dice: la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Es decir, que tiene este valor adicional. Y Pablo sigue usando la figura de un edificio para representar a la iglesia, como lo hace en la primera carta a los Corintios en el capítulo 3. Una columna que es el apoyo principal de un edificio. Pero esa columna, que es el apoyo principal, debe tener unos cimientos, y el baluarte o el fundamento debe estar ahí, agarrado. La columna, los ingenieros saben, ¿no es cierto? Una columna, si no está bien cimentada, va a estar puesta ahí encimita nomás. Y un fuerte viento, como pasó en esta semana con nuestras carpas, por eso están arrimadas ahí, porque nuestras pobres carpas sufrieron daños irreversibles en esta semana con los vientos que hicieron. Se volcaron, como dicen, ¿no? Se dieron la vuelta. ¿Por qué? Porque no estaban cimentadas. Estaban puestas las columnas sobre el césped, no estaban cimentadas. Y así mismo tiene que ser la iglesia. Estos cimientos se refieren a que están bien enraizados. Y el cimiento está agarrado a Jesucristo. Y entonces ahí podemos construir las columnas donde se va a asentar la verdad, el techo de la verdad. Porque cuando tenemos un buen cimiento, la columna va a estar bien agarrada de ese cimiento, y entonces el techo, que es la verdad, va a poder asentarse y sostenerse ahí. Y la iglesia es un cimiento y una columna que sostiene firmemente en alto la verdad de Dios. Y el fundamento es el amor que nosotros tenemos a Dios. El fundamento es Jesucristo, es de donde nosotros nos agarramos. El fundamento es donde nosotros nos sostenemos para levantar la columna, que es el amor al prójimo, para sostener la verdad de Dios en la vida, que es el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Esa es la verdad de Dios en medio de su iglesia. Si nosotros como iglesia no hacemos esto, simplemente no hay nada. Hemos venido a pasar un bonito momento, escuchamos buena música, o mala a veces, no sé. Estamos un tiempito aquí sentados a ver qué me llega, qué me anima y qué no me anima. Pero cuando somos iglesia, la iglesia tiene que ser el fundamento y la verdad de Dios, el fundamento y la columna para sostener la verdad de Dios. Y vamos a ver más adelante cómo actúa este fundamento y esta verdad. Porque si nosotros no, como iglesia, no defendemos esa verdad, lo que va a pasar es que vamos a ser influenciados por cualquier viento de doctrina. Vamos a ser influenciados por cualquier movimiento, por cualquier filosofía, por cualquier pensamiento. Pero lo que tiene que pasar es que nosotros tenemos que defender la verdad de Cristo que está en su palabra. La tercera cosa que la iglesia tiene que hacer es practicar la piedad. La iglesia tiene que practicar la piedad. En el verso 16 dice: sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu Santo. Es decir, aprobado por el Espíritu Santo, sacado a la verdad por el Espíritu Santo. Y fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en su gloria. El misterio de la piedad de Cristo es que Dios fue hecho carne y fue manifestado en carne. Es decir, Jesucristo, siendo Dios, se despojó de sí mismo para bajar a la tierra en forma de humano. Y eso le agradó a Dios. Y se manifestó a los hombres para demostrarnos a través de su Hijo, a través de la naturaleza humana que Él tomó, de que la humanidad podía ser salvada. Y aunque fue reprochado como pecador, aunque fue muerto como un malhechor, Cristo resucitó por el Espíritu. Y así justificó todas las faltas de cada uno de nosotros. Eso es vivir la piedad. Es entender esto y entonces decir: no soy yo, es Cristo en mí. No soy yo el que vivo, sino Cristo en mí. Y cuando actuamos con Cristo en nosotros, eso es practicar la piedad. Es entender que Cristo tuvo misericordia de los necesitados. Es entender que Cristo se dolió de los enfermos. Es entender que el poder de Cristo actúa en la adversidad. Es entender que Cristo, a través de la muerte en la cruz, nos ha dado autoridad. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cada día como iglesia. Practicar la piedad. Practicar esta piedad que Cristo nos enseñó. La cuarta cosa es que la iglesia debe enseñar la fe verdadera. Y ahora se viene algo bueno. En primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, los versos 1 y 2, dice: y ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Y este punto viene atado con el 2, de que la iglesia tiene que ser el fundamento y la columna para sostener la verdad. Entonces, si nosotros somos eso, vamos a poder enseñar la fe verdadera.
Porque aquí viene una pregunta: ¿por qué algunos cristianos quieren o pretenden poner normas estrictas sobre asuntos que no perjudican en sí la vida espiritual? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Es porque se han vuelto legalistas. Pablo en los versos 3 y 5 dice que caemos en legalismos, pero que también caemos en facilismos. A veces en los legalismos nosotros queremos aplicar la ley a rajatabla. Y como algún día yo les había explicado, les había dicho que la ley se hizo para los que no cumplen la ley. Pero a veces nosotros queremos que se cumpla la ley, que todo lo que está escrito se cumpla, y nos olvidamos del amor, nos olvidamos de la gracia, nos olvidamos de la misericordia, porque está escrito. Pero lo que nosotros hacemos también es que nos agarramos de los liberalismos, porque decimos: no, la gracia de Dios está en mí, así que yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no es cierto? Y como decía mi querido amigo Pastor Oscar, el que peca y reza empata, ¿no? Y no es así como funciona la vida. Nosotros no podemos vivir ni en legalismos ni en liberalismos. No podemos vivir ni en legalismos ni en facilismos. Tenemos que vivir justo abajo de la gracia del Señor. Pero aquí dice en este pasaje que muchas veces nosotros dejamos que los espíritus engañosos manejen nuestra vida. Dice aquí que seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Qué fuerte. Y eso pasa mucho hoy en día, que estamos metidos en un movimiento de un sincretismo religioso. Usted sabe lo que es un sincretismo religioso. Un sincretismo religioso es unir distintos elementos religiosos. Tomamos todos estos distintos sistemas religiosos, los mezclamos, los cristianos con los no cristianos, y sacamos algo nuevo. Y entonces ahora usted encuentra, ¿no es cierto?, que está una imagen de Jesucristo en una propaganda y dice, le leemos las cartas del tarot, ¿no? Eso es un sincretismo religioso. Mezclan todo con todo. Piensan que las brujas están relacionadas con Cristo. Piensan que estos movimientos New Age están relacionados con Cristo. Piensan que el budismo está relacionado con Cristo. Piensan que el yoga está relacionado con Cristo. Es un sincretismo, es una mezcla, es un licuado de todas las religiones. Y esto pervierte el Evangelio. Y el carácter del Evangelio debe ser radical. No debe negociar con nadie. Yo he escuchado gente cercana a nosotros que está metida en el tema de las constelaciones y viene a la iglesia el domingo y se da de golpes en el pecho. Eso es un sincretismo religioso. Cuando mezclamos una cosa con otra que no tiene que ver. Nosotros los cristianos debemos enfocarnos solamente en la palabra del Señor. Debemos seguir solamente la palabra de Dios. El sincretismo ocurre cuando una forma o símbolo cultural es adaptado a la expresión cristiana. Y nosotros no debemos permitir eso. Nosotros somos seguidores de Cristo. Hoy en día vemos mucho que llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Nos dejamos guiar por cualquier viento de doctrina. Nos dejamos llevar con tal que nos traiga buena suerte, triunfo, éxito. Nos dejamos guiar por cualquier cosa. Empezamos a ver cucos en todo lado.
pero también no vemos los cucos verdaderos. Y estoy hablando de los espíritus engañosos. Estoy hablando de los espíritus de Satanás. Muchas veces nosotros vemos al diablo donde no está, pero no nos fijamos en el diablo cuando en verdad está ahí. En esta semana, Dieguito me mandó un video, y me mandó un video, pero también me mandó un escrito acerca del plan de la ONU, de esta planificación que estas personas están pretendiendo que nosotros como iglesias aceptemos esta agenda que ellos tienen escondida, oculta, en lo cual ellos saben que la iglesia es una amenaza para todo su plan maléfico de destruir la familia. Y entonces ahora pretenden que nosotros como iglesia adoptemos los pensamientos liberales que ellos tienen. Estos ni siquiera liberales, libertinos que ellos tienen. Y nosotros como iglesia vamos a veces como borreguitos, sí, pues es que la ONU es la ONU, ¿no? No, nosotros tenemos que pararnos bien y decir no. Nosotros no estamos de acuerdo con estos pensamientos y que la iglesia se junte a estos pensamientos. La iglesia debe permanecer firme en que hay un hombre y una mujer y que el matrimonio se hizo entre un hombre y una mujer. Y que hay un orden natural que Dios ha instituido en la familia, en el que el hombre es la cabeza del hogar y la mujer es la ayuda idónea. Y no porque ninguno sea más o menos, sino porque tienen funciones diferentes. Pero tenemos que como iglesia defender los principios de la palabra de Dios. Pero nosotros juzgamos a los demás. Nos pasamos en eso, juzgándonos los unos a los otros, en lugar de unirnos y entender lo que está pasando afuera, entender lo que está haciendo el arte en el cine, queriendo vendernos ideologías que no van acordes a la palabra de Dios. Y llevamos a nuestros hijos y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Dejamos que los colegios de nuestros hijos les enseñen cualquier cosa indebida, casi digo algo que no debía. Y no está bien. La iglesia tiene que ser la que enseña la fe verdadera. Y la fe verdadera está en contra de lo que Satanás quiere hacer con la familia. Tenemos que aprender a defender nuestra fe. Pero no con legalismos, no apuntando el dedo, no siendo religiosos. Hemos espantado a nuestros jóvenes por querer imponer nuestros dogmas, por querer imponer nuestras creencias a la brava, porque queremos imponer nuestros dogmas, pero no les damos ejemplo. Queremos imponer que vayan a la iglesia, pero nosotros no vamos. Queremos imponerles que ellos sean buenos, pero nosotros no les formamos. Cuando la iglesia se vuelve opcional para los padres, se volverá innecesaria para los hijos en el futuro. Cuando yo vengo al domingo que no tengo nada que hacer, entonces voy a la iglesia. Sus hijos miran eso y va a haber un momento en que ellos tampoco van a querer venir a la iglesia. Y no porque la iglesia sea el lugar para acallar nuestras penas, sino porque es la familia que hemos dicho. Es el lugar donde nos juntamos a adorar a nuestro Dios. Es el lugar donde nosotros crecemos. Es el lugar donde nosotros educamos a nuestras futuras generaciones. Por eso la iglesia
tiene que aprender a defender su fe y a enseñar la fe verdadera. Amén. Y por último, la iglesia disfruta de lo que Dios nos da. La iglesia debe disfrutar de lo que Dios nos da. Mire lo lindo que tenemos ahora. Mire el lugar tan hermoso, tan privilegiado que tenemos ahora. Y sabe, cuando ya poco a poco el Señor vaya poniendo los proyectos que se vayan haciendo, va a ser hermoso poder disfrutar de nuestro nuevo templo, de la plaza comercial que vamos a tener ahí, de ver a nuestros niños en un mejor lugar. Y tenemos que disfrutar de lo que Dios nos da. Tenemos una linda familia de familias. Tenemos familias que están unidas. Tenemos que aprender a disfrutar. El versículo 3 del capítulo 4 dice: muchos dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad, ya que todo lo que Dios creó es bueno. No deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Estoy leyendo textualmente la palabra de Dios. Y fíjese que aquí dice que no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud. A veces nos pasamos en qué es malo, qué es bueno, qué será bueno, qué será malo. Y nos pasamos en eso. Usted puede disfrutar de todo lo que usted quiera, siempre y cuando esté alineado con la palabra del Señor. Siempre y cuando honre a Dios lo que usted está haciendo. Siempre y cuando usted haga las cosas conforme a lo que Dios le ha mandado hacer, conforme a la palabra de Dios. Dios creó todo para nuestro deleite. No creó para nuestra perdición. Ahora, todo el mundo dice: no, es que no importa lo que seas, tú puedes ser. Lo que tú creas que eres, eso eres. Y no es así. Dios ha creado todo para nuestro deleite, no para nuestra perdición. Entonces, yo disfruto estar con mi esposa, es para mi deleite, porque el Señor hizo mi esposa para mí. No me ha dado varias esposas, me ha dado una esposa. Y me ha dado para que yo me deleite en ella y ella se deleite en mí. No sé si es así, pero yo en ella sí me deleito. Porque le amo. El Señor ha hecho cada cosa para que nosotros podamos reconocer su poder y su generosidad. Porque tenemos un Dios generoso. Sí, pero Dios no es generoso, a mí me falta dinero. Pero sabe, no le falta dinero porque Dios no es generoso, le falta dinero porque usted no lo administra bien. Porque usted no lo ha trabajado como debería quizás. Pero Dios es generoso. Dios es bueno. Todo es aceptable siempre y cuando cumpla con los mandatos y los principios que Dios ha establecido en su palabra. Todo es bueno. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios ha hecho todo para nuestro deleite, para que disfrutemos de la vida, disfrutemos de la amistad, disfrutemos de los momentos duros, difíciles. Y uno dice, pero bueno, ¿uno cómo puede disfrutar de los momentos duros y difíciles? Quizás ese momento no, pero usted regresa a ver y dice, Dios santo, de donde tú me sacaste fue increíble. Y entonces uno se deleita.
Entonces, si usted está pasando ahora por un momento difícil, usted mire ese momento con esperanza y diga, ya Dios me va a permitir regresar a ver y decir, wow, fue duro, pero vencimos. Una persona que vive rendida al Señor, una persona que está en oración, una persona que practica la acción de gracias, una persona que se deleita en el Señor, gozará plenamente de los regalos divinos sin sentir ninguna culpa. Por eso el Salmo 34:7 dice, deleítate en el Señor y Él cumplirá los anhelos de tu corazón. ¿Cuánto te estás deleitando en el Señor? A veces queremos solo la parte buena, ¿no? Pero el deleitarse a veces requiere sacrificios. El deleitarse a veces requiere rendir cosas. El deleitarse a veces requiere ya no deleitarme en mí, sino en Dios. El Evangelio del Señor nos ha librado de todas las prohibiciones y legalismos con respecto a la comida y a los temas de forma. Y nos ha dado la verdadera libertad en Cristo. Y esa es la libertad que debemos tener como iglesia. No somos libertinos, pero vivimos la libertad de Cristo. ¿Pero dónde estamos? Marcos 7 cuenta una historia pequeña, les voy a leer. Dice, entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Y Jesús contestó, y lo voy a leer como dice aquí, ¿no? Y Jesús contestó, hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. La iglesia es la casa de Dios y Dios vive en ella. Dios habita aquí. Dios habita en medio nuestro. Dios habita en su hogar, en su casa. Ahí habita Dios. La iglesia es la iglesia del Dios viviente. Es un templo viviente. Somos ladrillos vivientes. Y cada uno de estos ladrillos conforman la iglesia del Señor. La iglesia tiene que ser la fuente de la verdad de Dios. ¿Cuánto de la verdad de Dios estamos nosotros transmitiendo? No solamente con nuestro pensamiento, sino con nuestras actitudes. ¿Cuánto de la verdad de Dios estamos nosotros dando? La iglesia es la fuente de verdad y se levanta y se sostiene sobre la verdad de Cristo y del Evangelio. La iglesia es la columna y fundamento de la verdad. No seamos como estos hipócritas que a veces solamente honramos de labios para afuera y que nuestro corazón está lejos de Él. Tenemos que ser una iglesia que defiende la verdad de Cristo. Tenemos que ser una iglesia diferente. Y la iglesia se define en función de Dios y de su verdad. Así se define la iglesia. Pero también se define en función de aquellos que somos de Cristo, que somos estos ladrillos vivientes. ¿Cómo está tu vida?
qué tipo de ladrillo eres. ¿Cómo estás participando en tu iglesia? En todo lugar donde la verdad de Cristo está, en todo lugar donde está la presencia de Dios, en todo lugar va a haber bendición, va a haber prosperidad, va a haber amor. Pero tenemos que unirnos como iglesia y defender esa verdad. Amén. Cierra sus ojos y pregúntele al Señor: ¿qué tipo de iglesia soy, Señor? ¿Qué parte de la iglesia soy? ¿Qué tipo de ladrillo soy, Señor? Entiendo que esta iglesia es mi familia. ¿Estoy sosteniendo la verdad de Cristo con mi vida? ¿Estoy practicando la piedad? ¿Estoy enseñando la fe verdadera? ¿Estoy disfrutando de lo que tú me das cada día? Esta es tu casa, Señor. Esta es tu iglesia. Esta es la fuente, Señor, de tu verdad. Y queremos pedirte, Dios Todopoderoso, que tú nos ayudes a ser esa iglesia que defiende la verdad, que no esté enfocada en legalismos, pero que tampoco esté enfocada en liberalismos, que es una iglesia que no permite sincretismos, que es una iglesia que es madura en la fe y que no permite que vientos de doctrina confundan el fundamento de la fe. Esta iglesia, Señor, quiere estar fundamentada, arraigada en la roca firme que es Cristo, para que estas columnas, que son el amor del uno por el otro, sustenten tu verdad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque esta iglesia te ama, te necesita. Señor, ayúdanos a vivir tu verdad. Ayúdanos a vivir, Señor, en tu verdad, Padre. Si usted nunca ha escuchado del Señor Jesucristo, usted nunca ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, y el día de hoy usted quiere ser parte de esta iglesia ejemplar que defiende la verdad de Cristo, yo quiero invitarle que usted haga esta oración y le diga: Señor, vengo delante de ti a pedirte perdón porque he pecado contra ti, y quiero pedirte que me perdones, que me limpies y me laves. Y en este día te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y quiero hacer un firme compromiso de que empezaré a buscar cómo crecer en ti, cómo caminar en ti, cómo vivir en ti. Hago este compromiso en el nombre de Jesús. Si usted ha hecho por primera vez esta oración, yo quiero pedirle que al final del culto usted venga donde mí. Me gustaría conocerle y me gustaría orar por usted. No tenga vergüenza, no tenga temor. Si usted nos está mirando por las redes sociales, quiero invitarle que nos escriba. Queremos conocerle. Ahora los que están aquí, yo quisiera invitarle que usted, si usted quiere ser esta parte de esta iglesia que defiende la verdad de Cristo y quiere
que el Señor derrame sobre usted esa unción especial. Yo quiero invitarle que usted se ponga en pie y haga un compromiso delante del Señor. Y le diga: Padre, yo quiero comprometerme, Señor, a ser parte de tu iglesia, a ser parte, Señor, de estos defensores de tu verdad, Señor, de Cristo. Y que si vienen vientos de doctrina, Señor, yo quiero pedirte, Señor, que me des discernimiento para diferenciar lo bueno de lo malo. Yo quiero pedirte, Dios Todopoderoso, que tú obres en mi vida, Señor, y que yo pueda crecer en ti, que pueda caminar en ti, que pueda vivir en ti, Señor. Que sea parte, Señor, activa de una iglesia que defiende la verdad de Cristo, que representa el amor de Cristo, que representa la fe y la verdad. Te amamos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú levantes esta tu iglesia, Señor, esta iglesia Alianza Pueblo, que seas tú, Señor, obrando. Te damos gracias, Padre. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que sigas obrando en medio nuestro, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, amada iglesia. Hoy con anticipación, clamándote a ti, deseamos presencia.